La clase de hoy está denominada, como dice acá, ¿cierto? Espérame un segundo. Ahí sí. Está denominada el legalismo a del legalismo a la gracia, la unión que transforma. Y está basada en los primeros 6 versículos del capítulo número 7 de Romanos. Y con la ayuda del Señor vamos a intentar a esta altura de la noche eh, esperar que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es que al finalizar el estudio, los estudiantes y quien habla, que es el maestro, ese es nuestro objetivo, que seamos capaces de comprender que por medio de la muerte y resurrección de Cristo, ha quedado libre de la esclavitud de la ley como sistema de condenación para vivir ahora en una nueva relación con Cristo, dando fruto para Dios en el poder del Espíritu y no en la letra de la ley. Ese es el objetivo de aprendizaje del día de hoy. A manera de introducción, amados hermanos, nosotros vimos en Romanos 6 que Pablo nos mostró que el creyente está muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Y ahora, en estos primeros 6 versículos del capítulo 7 de Romanos, Pablo continúa con la misma línea de pensamiento, pero ahora se enfoca en la ley, en la ley en la ley mosaica. Y Pablo, el propósito que quiere perseguir con este capítulo 7 es que entendamos que así como hemos muerto al pecado, también hemos muerto a la ley como sistema de condenación. Recuerde que la ley en cierta manera condenaba. Y Pablo utiliza la ilustración del matrimonio para explicar esta verdad espiritual. Una mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero cuando él muere, queda libre para unirse a otro. Y de la misma manera, nosotros, con esto en mente, partamos, ¿cierto?, con el estudio. De la misma manera, nosotros, al morir con Cristo, quedamos libres de la esclavitud de la ley y ahora vivimos en una nueva relación con Cristo resucitado. La clase, los grandes temas del capítulo 7 de Romanos son tres. Los versículos de Romanos 7 forman una sección clave en la carta de Pablo a los romanos y contienen varios temas teológicos profundos que debemos abordar. El primero de ellos, que es el que vamos a ver hoy día, es del versículo 1 al 6, que es la liberación de la ley. El segundo tema, que es la próxima semana, de los versículos 7 al 13, que es la naturaleza y la función de la ley. Y el último ya, a la semana subsiguiente, de los versículos 14 al 25, la lucha interior del creyente. Esta sección del 14 al 25 usted no se la puede perder, por nada del mundo. Cuando yo le dije que el capítulo 6 era importante para su madurez en Cristo, el capítulo 7, de los versos 14 al 25, es ya la culminación para una madurez, no plena, pero una madurez en cuanto a su relación con Cristo, en cuanto a su relación con su iglesia local, en cuanto a su mirada que usted tiene de las Escrituras y esa mirada que usted debe tener en su vida en Cristo. Eh, Podríamos decir que el tema central del capítulo de los versículos 1 al 6 es que el creyente ha muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Pablo utiliza, decíamos anteriormente, la lámina anterior, la metáfora del matrimonio, que la mujer está ligada a su marido mientras él vive, pero al morir queda libre para unirse a otro. Y así, haciendo este símil, los cristianos han muerto a la ley para unirse a Cristo. Como se ha hecho una muy buena costumbre, y así debe ser pedagógicamente, vamos a hacer un resumen de la clase pasada. Lo primero que nosotros vimos fue la falsa dicotomía, gracias versus obediencia de los versículos 15.
En este versículo 15 de Romanos capítulo 6, Pablo confronta una objeción antinominiana, y decíamos que antinominiana tiene que ver con antiley. Existe una corriente dentro del cristianismo que son antinominianos, y que en cierta manera enfatizan la gracia, diciendo que la ley no es necesaria que la observemos, que la obedezcamos, pero eso es ser antinominiano. Y Pablo lo que hace es levanta una objeción frente a los antinominianos en este capítulo, en este versículo 15. Fundamentalmente, que malinterpretan la doctrina de la gracia. Y la pregunta retórica que Pablo hace en este versículo 15 es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Por lo tanto, revela una comprensión distorsionada de el que es antinominiano, que ve la gracia como licencia para pecar en lugar de poder para santidad. Y el apóstol en este versículo 15 nos mostró la semana pasada, porque Pablo lo que hace responde a un enfático en ninguna manera. Es decir, en ninguna manera pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta expresión en ninguna manera dejábamos establecido que es la negación más fuerte del griego koiné. Y esta respuesta no es meramente ética, sino ontológica. Es decir, la gracia no elimina la obediencia, sino que la fundamenta y posibilita. Y luego nosotros vimos el versículo 16, vimos el principio universal de la esclavitud espiritual. Y aquí eh, decíamos que el versículo 16 articula en cierta manera un axioma antropológico fundamental. ¿Y qué decíamos que lo que era un axioma? Que es una verdad básica e indiscutible acerca de la naturaleza humana que sirve como principio fundacional para entender, decíamos, cómo funcionan los seres humanos en su dimensión espiritual, moral y existencial. En cierta manera, es como decir, hermanos queridos, un axioma antropológico fundamental, que el agua siempre fluye hacia abajo por gravedad. Ese es un axioma natural. Es universal porque siempre pasa, es inevitable, no puede evitarse porque hay un axioma natural, hay una ley natural, es observable, usted ve que el agua está cayendo y es fundamental, es porque es la base de entender la hidráulica, es decir, el agua cae. De igual manera, ¿cierto? Pablo dice que espiritualmente todo ser humano sirve a algo o a alguien, que no existe la neutralidad. Es decir, el ser humano como ente creado sin Cristo es esclavo del pecado. En la brea del frente están los creyentes que habiendo sido libertados del pecado, ahora son esclavos de Cristo. No hay alguien neutral. No hay alguien que pueda decir, soy por un rato esclavo del pecado y por un rato esclavo de Cristo. No existe. Por lo tanto, este es un axioma antropológico fundamental. Es natural que ocurra así. O soy esclavo del pecado o soy esclavo de Cristo. Y este axioma nos enseña que la pregunta no es serviré a alguien, sino a quién serviré. Por lo tanto, la libertad humana no consiste en no servir a nadie, sino en elegir a quién servir, al pecado o a la justicia. Luego nosotros vimos en el versículo 17 y 18 la, la transformación radical del pecado a la justicia. Los versículos 17 al 18 narran esta metamorfosis espiritual del creyente mediante una secuencia temporal precisa. Y Pablo comienza con una gratitud. ¿Por qué? Porque Pablo reconoce que la conversión es obra divina, solo divina. Decíamos
o profundizábamos que es, es monergista la salvación, que no hay ningún mérito humano en la salvación. Por eso que es monergista. Monergista que uno solo trabaja. Sinergista es la posición que tienen nuestros hermanos arminianos, donde colaboran con el Señor para su salvación. Por lo tanto, la expresión habéis obedecido de corazón, que es el versículo 17, indica que la obediencia auténtica brota del centro volitivo emocional de la persona, no de una coerción externa. Y este centro volitivo, donde están nuestras conductas, nuestros pensamientos, es el Espíritu Santo que interviene en esto y de esa forma, ¿cierto? Este hombre ahora pasa a ser de la familia cristiana. Y luego, en cuarto lugar, la exhortación práctica, presentación de los miembros, que es algo que a mí me encanta, este versículo 19, del 19, perdón, al 23. Me encanta porque Pablo nos pone contra la espada o la pared. Pablo concluye, ¿cierto?, en esta parte con una aplicación práctica que, que reconoce, decíamos la semana pasada, la debilidad humana mientras llama a una consagración activa, no pasiva, activa. La expresión hablo como humano indica, ¿cierto?, su corazón pastoral. Y también indica que utiliza analogías comprensibles para explicar realidades espirituales profundas. Y el mandato central de Pablo, ya al finalizar el capítulo 6 de Romano, es presentar vuestros miembros. Y Pablo emplea aquí un aoristo imperativo, que es un aoristo imperativo, es una orden dada en el pasado que se mantiene en el tiempo, indicando, por lo tanto, una decisión definitiva de consagración. Y Pablo establece un paralelismo contrastivo, decíamos. Así como antes, usted y yo presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora debemos presentarlo. Ahora que ya dejamos la esclavitud del pecado y somos esclavos de Cristo, ahora debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, para la santificación. Por lo tanto, lo que este versículo 19 al 23 enseña, que la santificación requiere cooperación consistente. Y hablábamos de esta santificación progresiva. Usted comienza aquí y usted va creciendo en la vida cristiana y usted coopera con su santificación, pero usted no coopera con su justificación, ni con su conversión, ni con su regeneración, ni con su nuevo nacimiento. Usted ni siquiera coopera con su fe, ni con la gracia, porque todo eso se lo entregaron a ustedes. Eso es más o menos el resumen de la clase pasada y ahora vamos a dar comienzo a esta clase número 28. Pero estas láminas que yo dejo aquí son un recordatorio de lo importante que es estos temas de la gracia y la fe. Estas son láminas que yo siempre voy a dejar en las PPT para que usted las observe cada vez que tenga que leer. Bien, y ahora, exégesis del libro de Romanos, capítulo número 7, de los versos 1 al 6, clase número 28. Los textos que yo consulté y que todo esto no los tengo no los tengo físicamente, son estas eh, estos cinco titanes, ¿cierto?, de la teología. Eh, de aquí extraje mucho material para desarrollar estas clases del día de hoy, particularmente de Stott, John Stott, ¿cierto? Me basé bastante en este personaje. Bien, comencemos entonces del versículo 1 del capítulo número 7. El verso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿ya?
Bien, la frase ¿o acaso ignoráis, hermanos? Esta frase retórica indica que Pablo asume conocimiento previo en sus lectores. La intención del apóstol al escribir esta frase es establecer un principio legal universalmente reconocido como base para su argumento soteriológico posterior. Soteriológico es una palabra que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Cuando uno dice la soteriología, está hablando de la doctrina completa de la salvación. Cuando uno dice neumatología, está hablando de la doctrina completa del Espíritu Santo. ¿Ya? Luego, la frase la ley ejerce, que la ley se enseñorea o ejerce dominio absoluto sobre el hombre, acá esta es una versión literal, este es la Reina Valera, la ley ejerce dominio absoluto sobre el hombre. Bueno, Pablo usa el presente indicativo para indicar una verdad general y permanente. ¿Cuál es esa verdad general y permanente? Que la ley ejerce dominio absoluto sobre el hombre. Y esta frase se relaciona directamente con el capítulo número 6, versículo 14, cuando Pablo dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? Y luego la frase, por cuánto tiempo vive, ¿ya? Que es esta, entre tanto que vive. Y esta frase conecta con el contexto inmediato donde Pablo desarrolla la analogía matrimonial que vamos a ver en los versículos siguientes. Y con el tema central del libro sobre la justificación por fe versus obras de la ley. ¿Cuál es la idea central, hermanos queridos, de todo el versículo número 1? Pablo va a intentar establecer el principio legal fundamental de que toda autoridad jurídica tiene límites temporales definidos por la existencia del sujeto bajo su jurisdicción. Pablo usa esta verdad universal reconocida para introducir. ¿Por qué la usa? Porque la ley romana decía que un acto jurídico terminaba con otro acto jurídico. ¿Ok? Aquí mi hermano Juan me va a entender porque la ley administrativa, un acto administrativo termina con otro acto administrativo. La ley romana decía lo mismo y nuestra ley también dice lo mismo. Una ley se deroga con otra ley, ¿ok? Y Pablo usa esta verdad universal reconocida para introducir cómo la muerte de Cristo libera a los creyentes del dominio de la ley mosaica. Introduce un acto jurídico sobre otro acto jurídico, es que es la ley mosaica, permitiendo una nueva relación con Dios, ahora basada en la gracia, en lugar de en el cumplimiento legal de esa ley. Pablo establece en este versículo 1 del capítulo 7 un principio fundamental. La ley tiene autoridad jurisdiccional limitada temporalmente por la vida del individuo. Es decir, esta figura que usa Pablo del matrimonio tiene su efecto de unidad solo cuando los dos están vivos. Si uno muere, este queda libre. ¿Ok? Y este versículo funciona como bisagra teológica entre la santificación del capítulo 6 y la función de la ley del capítulo 7. El apóstol prepara entonces el terreno para demostrarnos a nosotros, primero lo hace en Roma y luego a los creyentes, habiendo los creyentes muertos con Cristo, como lo vimos en los versículos del capítulo 6, y dice que han sido liberados del dominio legal para vivir una nueva relación con Dios. ¿Y qué implicación soteriológica tiene esto, que es profunda? Hermanos, que la muerte de Cristo no solo paga la deuda del pecado, sino que libera de la jurisdicción legal que mantenía a la humanidad en esclavitud espiritual.
Esa es la implicancia soteriológica de que Pablo va a introducir en este versículo número 1, cuando él dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mire lo importante que es solo este versículo. Déjeme tratar de desmenuzar esto un poquito más. Imagine que la ley de Dios es como un juez muy estricto que siempre dice culpable cuando examina nuestras vidas, ¿ya? Y este juez tiene poder total sobre nosotros mientras estemos vivos y bajo su jurisdicción. Pero aquí viene la maravillosa noticia del Evangelio. Cuando Jesús murió en la cruz, nosotros morimos con Él espiritualmente. Lo vimos la semana pasada. Es como si hubiéramos sido trasladados a un nuevo país con un nuevo gobierno. El juez anterior ya no tiene autoridad sobre nosotros porque legalmente hemos muerto a su jurisdicción, porque hemos muerto en Cristo, y ahora vivimos bajo un nuevo régimen, el de la gracia de Dios. Esto no significa que podemos pecar libremente, sino que nuestra relación con este nuevo gobernante, es decir, con Dios, ya no se basa en nuestro perfecto cumplimiento de reglas, como era la ley, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es solo este primer versículo. Versículo número 2. Porque la mujer casada, y aquí Pablo introduce una, una tesis jurídica, y dice, porque la mujer casada está sujeta, griego deo, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre, cartageo, de la ley del marido. ¿Ok? El griego dice literalmente la mujer bajo marido. Eso dice el griego original. Un término técnico legal que denota el estado matrimonial. La intención del apóstol, al usar esta frase específica, es establecer una analogía jurídica precisa. Y esta expresión se relaciona con el principio establecido en Romanos 7.1, que ya lo vimos, sobre la jurisdicción temporal de la ley. ¿Por qué es temporal? Porque si la persona muere, ya la ley no tiene dominio sobre el muerto. Y nosotros estamos muertos en Cristo, pero también resucitamos en Cristo y ahora nuestro gobernante es Cristo. Y estar ligados, está ligada por la ley, ya utiliza el perfecto medio pasivo para enfatizar que el vínculo matrimonial no es una elección presente, sino un estado legal permanente establecido en el pasado. ¿Ya? Tratemos de hablar un poquito de esto. La idea central de este pasaje, Paulo lo que hace aquí, utiliza la analogía del matrimonio para demostrar que las obligaciones legales tienen límites temporales definidos por la vida de las partes involucradas. Pablo establece de manera magistral que, así como la muerte del esposo libera automáticamente a la viuda de sus obligaciones matrimoniales, la muerte espiritual del creyente con Cristo lo libera de las demandas de la ley mosaica, permitiendo entonces una nueva unión o pacto basado en la gracia. Interpretemos esto. Imagine que están casados con alguien muy exigente que les da una lista interminable de reglas que cumplir para mantener contento a su cónyuge, pero que usted nunca puede satisfacerlo completamente. Y esta persona representa la ley de Dios, ¿cierto? La ley mosaica, que exige perfección absoluta, porque lo que hacía la ley
exigía perfección absoluta. Un día usted muere espiritualmente con Cristo en la cruz. Lo vimos de manera clara en el capítulo 6. Legalmente entonces, ese matrimonio anterior termina porque uno de los cónyuges ha muerto, dice Pablo. Ahora son libres para casarse con Cristo resucitado, quien ya cumplió todas las demandas de la ley por ustedes. Y en este nuevo matrimonio, su esposo, Cristo, nos ama incondicionalmente y nos da poder para vivir una vida que honra a Dios, no por obligación, una obligación legal, sino por amor y gratitud. La diferencia es radical porque antes vivíamos bajo amenaza de castigo, la ley tenía consecuencias, ahora vivimos en libertad y amor, en esta nueva relación, en este nuevo pacto que nosotros hicimos cuando al momento de creer en Cristo. Si tenemos que hacer una reflexión pastoral de de este segundo versículo, Pablo lo que hace confronta uno de los desafíos más profundos en el ministerio pastoral. ¿Y cuál es el desafío pastoral y de los maestros? Liberar a los creyentes del legalismo religioso. Muchos cristianos viven como si todavía estuvieran casados con la ley. Muchos cristianos viven como si todavía estuvieran casados con la ley, esforzándose desesperadamente por ganar la aprobación divina a través del cumplimiento de reglas. Y más encima, les imponemos más reglas. Como maestro, y también hay siervos aquí, debemos ayudar a las personas a comprender que han sido transferidas a una nueva relación de pacto. ¿Con quién? Con Cristo. Y esto no significa antinomianismo, sino vida empoderada por el Espíritu en lugar de impulsada por la culpa. Y nuestro ministerio debe enfocarse en proclamar la libertad que Cristo ganó, hermanos queridos, y equipar a los creyentes, es decir, que es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro instituto, al enseñar estas cosas, estas verdades, para que vivamos desde una nueva identidad como esposa de Cristo, en lugar de esclavos de la ley o esclavos del pecado. Vamos al versículo número 3. Así que, ¿ya? O mejor dicho, por tanto entonces, que es la versión más directa. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿cierto? Está claro. Pero si su marido muere, es libre de esta ley. De tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eso nos dice este versículo número 3. Lo voy a explicar nomás, no voy a entrar en la exégesis de interpretación, ¿ya? Usted la tiene, la puede leer, es para avanzar hasta el versículo número 6. ¿Cuál es la idea central de este versículo número 3? El versículo número 3 demuestra, hermanos queridos, que la moralidad de una acción depende del contexto legal en que se realiza. Lo explico. Pablo usa la analogía del segundo matrimonio para mostrar cómo el mismo acto, es decir, unirse al otro, que en este caso es unirse a Cristo, puede ser adulterio si ocurre durante el primer matrimonio, pero legítimo después de la muerte del primer esposo. Esto ilustra que los creyentes pueden unirse legítimamente a Cristo porque han muerto legalmente a su relación anterior con la ley. Pablo completa aquí su analogía matrimonial estableciendo las consecuencias morales y legales de las diferentes situaciones conyugales, en cierta manera. Y el punto teológico central es que el mismo acto matrimonial, es decir, unirse a otro, puede ser moralmente correcto
o incorrecto dependiendo del estatus legal de la persona. Imaginen a una mujer casada que se enamora de otro hombre. Puede ocurrir. Si abandona a su esposo para estar con él, con el nuevo hombre, bueno, la sociedad y la ley la llamarán adúltera, ¿cierto? Porque todavía está legalmente casada con otro hombre. Pero si su esposo muere, ella puede casarse con el mismo hombre sin ser adúltera, con el mismo hombre que estaba, porque legalmente es libre. Y Pablo usa esta ilustración para explicar nuestra situación espiritual. Antes de conocer a Cristo, estábamos casados con la ley, que nos exigía perfección, decíamos al principio, pero nunca podíamos satisfacerla completamente. Y cuando Cristo murió, nosotros morimos espiritualmente con Él a esa relación anterior con el pecado o a la ley. Y ahora somos libres para casarnos, perdón, con Cristo resucitado. Lo que antes habría sido adulterio espiritual, tratar de agradar a Dios por nuestras obras, ahora es legítimo porque nuestra relación legal ha cambiado completamente y nuestra relación, nuestro pacto ahora de unidad con Cristo, trae esta libertad de vivir una vida de santidad, ahora agradando de manera que Cristo nos entiende que no somos perfectos y que nos ayuda a vivir una vida de santidad para agradar al Padre. Y este versículo lo que hace en el fondo, mirando ya de una reflexión pastoral, este versículo lo que hace ilustra una verdad pastoral profunda. El contexto determina la moralidad de nuestras acciones ante Dios. Hermanos queridos, estudiantes de IBI, muchos creyentes luchan con culpabilidad porque no entienden su nuevo estatus legal en Cristo. Viven como si todavía estuvieran bajo el régimen anterior, casados anteriormente, sintiéndose culpables por no cumplir perfectamente la ley. Por lo tanto, los maestros, los pastores, deben ayudar a las personas a comprender que han sido transferidas a un nuevo pacto donde su relación con Dios se basa en la obra terminada de Cristo, no en su desempeño. Esto no produce negligencia, hermanos, o negligencia moral, podríamos decir, sino que lo que produce es libertad para obedecer desde el amor y no del temor. Y la clave pastoral es ayudar a los creyentes a vivir desde su nueva identidad, no desde la culpa del pasado, sino pensando que en este nuevo matrimonio que usted tiene ahora con Cristo, porque esto es una verdad espiritual que Pablo revela aquí en el capítulo 7, que ahora usted le debe amor incondicional a este nuevo esposo que usted tiene, que es Cristo. El capítulo número 4, perdón, el versículo número 4, que dice, de la manera que, hermanos míos, Pablo está hablando aquí de nuevo, dice, también vosotros fuisteis hechos morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para llegar a ser de otro, del resucitado de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pues bien, no voy a explicar esto, léanlo en casa. Por eso les pedí que leyeran las PPT, por eso se las mando para que ustedes las lean. A veces las explico, en esta oportunidad no lo voy a explicar. Lo que quiero hacer es dar una idea central de esto y alguna interpretación y alguna reflexión pastoral. ¿Cuál es la idea central de esto? Romanos 7:4 aplica o sigue aplicando la analogía matrimonial directa a los creyentes, declarando que han experimentado
una muerte legal definitiva a la ley mediante la crucifixión de Cristo. Aquí dice, fuisteis hechos, ¿dónde está el puntero? Aquí está. Fuisteis hechos morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Morimos a la ley. Y con y este versículo marca entonces la transición de la ilustración a esta realidad soteriológica, estableciendo entonces el fundamento para esta nueva vida cristiana que sí ahora es fructífera. Es fructífera porque estamos en Cristo. Es fructífera porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a ser fieles a Cristo. Y lo más maravilloso de esto, hermano, que cuando somos infieles, tenemos ese precioso promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos dice primera de Juan. ¿Ok? Si tuviéramos que interpretar teológicamente este pasaje, este versículo constituye el corazón teológico de toda la sección de los primeros 6 versículos. Por eso ponga mucha atención. Porque tenemos que aplicarlo directamente a la analogía del matrimonio y a la experiencia matrimonial. Y Pablo establece 3 verdades soteriológicas fundamentales. Primero, que los creyentes han experimentado una muerte legal definitiva a través de la crucifixión de Cristo. Primera verdad teológica, soteriológica. Segundo, que esta muerte los libera para una nueva unión pactual con Cristo resucitado. Y tercero, que el propósito final es la productividad espiritual que glorifica a Dios. Y una interpretación ya más clara o una idea, podríamos decirlo en lenguaje de predicación expositiva, una idea una idea predicable, o la contextualización, es que después de usar la ilustración del matrimonio, el apóstol Pablo ahora dice, esto es exactamente lo que les pasó a ustedes. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que fuisteis hechos morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo para llegar a ser de otro. ¿Qué otro? El resucitado de entre los muertos. ¿Quién? A fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, ustedes murieron. Ustedes, nosotros, la iglesia, hemos muerto espiritualmente con Él a su relación anterior con la ley de Dios. Ya nosotros no dependemos de la ley de Dios. No somos antinomianos porque creemos que la ley lo que hace es mostrarnos siempre el pecado y nos lleva siempre, como una nodriza, lo vamos a ver más adelante, a Cristo. Ya no estamos casados con un sistema de reglas que nos condenaban constantemente. Y eso es lo que le pasaba a los israelitas. Ellos no entendieron esto. Ellos no lo entendieron. Por eso es que pusieron más cargas a los 10 mandamientos. La ley de Moisés eran los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que hizo el fariseísmo, cierto? El legalismo en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, agregaron más de 593 nuevos mandamientos. Le impusieron a Israel. Y en cambio ahora usted y yo estamos casados con Cristo resucitado, quien nos ama de manera perfecta. Y este nuevo matrimonio tiene un propósito hermoso: producir hijos espirituales como usted y yo, una vida que honra a Dios y bendice a otros. Si tuviera que desarrollar una idea pastoral, este versículo número 4 confronta 2 extremos pastorales peligrosos. Uno es el legalismo
y otro es el libertinaje, que son los extremos que encontramos en muchos hermanos y encontramos en algunas iglesias. Creo que los pastores deben proclamar claramente tanto la muerte a la ley como el propósito de fructificar ante Dios, es decir, la santificación. Y muchos creyentes necesitan escuchar que verdaderamente han muerto a la condenación legal, que su salvación no depende de su desempeño espiritual, pero otros necesitan entender que la libertad de la condenación no significa para nada libertad para pecar, sino capacitación para la productividad espiritual, decíamos al principio. Por lo tanto, la clave pastoral es ayudar a las personas, a los creyentes de una iglesia local, a vivir desde su nueva identidad en Cristo, no esforzándose por ganar algo que ya poseen, sino expresándolo o expresando lo que ya son. Somos esposos de Cristo, la esposa de Cristo, perdón. Y debemos vivir en santidad para agradar a nuestro nuevo esposo. El versículo número 5 dice, porque cuando estábamos en la carne, es decir, en la ley, las pasiones de los pecados, las cuales eran por medio de la ley, operaban en nuestros miembros para llevar frutos para la muerte. ¡Wow! Esto es lo mismo del versículo número 22 y 23 de Romanos capítulo 6. El griego, porque cuando estábamos en la carne, utiliza el imperfecto para describir un estado continuo en el pasado que ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque ahora estamos en Cristo. Y la intención del apóstol Pablo al escribir esta frase es establecer un contraste temporal definitivo entre la condición anterior, en la carne, y la actual, en Cristo. Por eso que introduce esta frase. Estas dos no las voy a explicar, usted las puede leer, porque quiero que veamos la idea central y una interpretación y tal vez una reflexión pastoral para ustedes. Romanos capítulo 5, wow, me quedan 8 minutos. Romanos capítulo 5, hermanos, perdón, el versículo 5 de Romanos capítulo 7, describe la condición espiritual anterior de los creyentes cuando vivían en la carne, ¿cierto? ¿Y cuál era la característica esencial de esta nueva, de la vida anterior que nos llevábamos nosotros? Estaba caracterizada por pasiones pecaminosas que, paradójicamente, eran estimuladas por la ley misma de Dios y operaban continuamente a través de sus acciones físicas para producir resultados que conducían a la muerte espiritual. Por lo tanto, este versículo número 5 establece el contraste fundamental entre la vida anterior bajo el régimen autoritario, por decirlo de una manera, de la carne, ley, muerte, versus esta nueva vida bajo un nuevo régimen del espíritu gracia vida. Pablo ahora explica cómo era la vida antes de conocer a Cristo. Imaginen que eran esclavos de un amo malvado llamado la carne. Qué perverso este esclavo, ¿cierto? Perdón, este amo. No su cuerpo físico, sino su naturaleza pecaminosa, a eso me refiero. Y este amo que usaba algo bueno, la ley de Dios, porque Pablo dice en Romanos, más adelante, dice que la ley es buena, agradable y perfecta. La ley no es mala. Lo que pasa es que este amo, que era el pecado, usaba la ley para decirme que yo era malo. Y la usaba de manera perversa. Y cada vez que la ley decía, no hagas esto, no hagas esto otro, su naturaleza pecaminosa respondía, precisamente eso quiero hacer. La ley decía no mentir y nosotros mentíamos. La ley decía no matar y nosotros matábamos. La ley decía no adulterar, nosotros adulterábamos. La ley decía los 10 mandamientos y nosotros hacíamos, decía, nos agradábamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro amo nos llevaba
cautivos con nuestros miembros a obedecer a ese amo, que era el pecado, que era la carne, en cierta manera. Era como prohibirle a un niño tocar un botón rojo. Si usted a un niño lo pone ahí con un botón rojo, va a hacer todo lo posible por tocarlo. Y inmediatamente siente más ganas de tocarlo, pues. Sus manos, hermanos queridos, sus pies, sus ojos, su boca, todo su cuerpo se convertían en instrumentos para desobedecer a Dios, mirándonos a la ley. Y el resultado era como un árbol que produce frutos venenosos, que era la muerte espiritual en cierta manera. Espero que haya sido más comprensible. Y el último versículo, el versículo número 6, ¿cierto? Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muertos en aquello en que éramos retenidos, de manera que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra, que es la ley. ¿Ya? Aquí está explicado las frases más ilustrativas de este verso, están explicadas desde el griego, que usted la lee en su casita, si tiene dudas, como siempre, las comenta. Busquemos una idea central de este versículo número 10, número 6, que es el último. Lo que Pablo hace aquí es proclama la gran transición soteriológica que, primero, los creyentes han sido definitivamente liberados del régimen legal a través de su muerte, resultando, por lo tanto, en una nueva pacto, una nueva forma de servicio que está caracterizada por la capacitación interna del Espíritu Santo y esta obligación, ¿cierto?, externa de la ley escrita. Y este versículo número 6, por lo tanto, marca la culminación, hermanos, del argumento de Pablo sobre la liberación del dominio legal y la introducción por la nueva vida en el Espíritu, con este nuevo casamiento que tenemos en Cristo. Ya para terminar, Pablo ahora describe su nueva situación como cristiano usando el gran contraste, pero ahora, dice Pablo, pero ahora, después de darnos durante 5 versículos hacer esta analogía, esta comparación entre que antes éramos adúlteros porque pertenecíamos éramos parte de un matrimonio que nos llevaba a la perversión y estábamos casados con este hombre que era el pecado, que era la carne, y luego nos dice que ahora que estamos en Cristo somos nueva criatura, ¿cierto? Y Pablo dice, pero ahora, imaginen que eran, imaginemos que éramos prisioneros de una cárcel antigua y una cárcel fría y obligados a trabajar bajo amenaza de castigo. Y un día, el director de esta cárcel no, nos anuncia que han sido oficialmente liberados. Por lo tanto, las puertas se abren y somos, por lo tanto, completamente libres. ¿Qué hacen? ¿Huir y no trabajar nunca más? No, pues. Ahora trabajamos en un lugar completamente diferente. Un taller moderno, cálido, con las mejores herramientas, dirigidos por alguien que los ama y que nos capacita, que es el Espíritu Santo. El trabajo entonces, hermanos queridos, es el mismo, servir, pero todo lo demás ha cambiado. Y la motivación, que ahora es amor, eh, amor, piedad, compasión, que en el fondo, que es la novedad de espíritu, eso es lo que dice acá, novedad de espíritu, y la vejez de letra era como memorizar un manual de instrucciones sin entenderlo. Eso es lo que podemos decir respecto a estos primeros 6 versículos. Espero que esta analogía que hicimos, que Pablo hace del matrimonio, podamos entender ahora que tenemos un nuevo pacto como dice Jeremías capítulo 33. Esta lámina que les voy a presentar, no está, ¿sí? No. Bueno, hice un resumen de la clase, ¿ya?
una conclusión. ¿Va? El princi- la conclusión o el resumen de estos 6 versículos la he dividido en 4 partes. El principio legal de jurisdicción temporal, versículo número 1. La analogía matrimonial de liberación, del versículo 2 y 3. La aplicación soteriológica directa, del versículo 4. Y el contraste entre dos regímenes espirituales, 5 y 6. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Eh, Romanos 7 al 1, perdón, Romanos 7 al versículo 6, establece la transición soteriológica fundamental del antiguo al nuevo pacto, demostrando cómo la muerte de Cristo nos libera a nosotros, los creyentes, de ese régimen legal para capacitarnos para una nueva forma de servicio, empoderados ahora por el Espíritu Santo. Y la sección trasciende tanto el legalismo como el antinomianismo, proclamando entonces, amados estudiantes, libertad que resulta en fructificación genuina. ¿Saben para qué? Para la gloria de Dios, que es el motivo por el cual usted fue creado. Recuerde que Adán y Eva fueron creados por el motivo fundamental, era glorificar a Dios, exaltar a Dios, tal y cual lo hace la legión de ángeles. Pero después de la caída y luego de los 10 mandamientos, nos casamos con la ley, con la carne en cierto sentido, y con Cristo que hemos muerto, ¿cierto? Al pecado y a esta carne y a esta antigua manera de ver, y ahora estamos libres en Cristo, pero no libres entre comillas, de yo decía el domingo en mi iglesia local, sino que ahora somos parte de este nuevo matrimonio que es en Cristo. Bien. Ahí está. Eh, Hoy día no hay preguntas, no hay preguntas. Yo les pedí que estuviera la gran mayoría, pero antes de eso quiero saber si hay preguntas o comentarios. Ya. Si no hay preguntas ni comentarios, desprendo que dos cosas, o no entendieron nada o lo entendieron todo. Quiero ser optimista y quiero pensar que lo entendieron todo. Eh, Hay dos chats. Ah, la hermana Julia, ya, ok. ¿Por qué pedí que estuvieran todos? Porque recibí una excelente noticia, que es una bendición que mi hijo me otorga. Creo yo que por ser buen papá, no desprendo otra cosa. Me invitó a conocer Europa, ¿ya? Y yo parto el próximo martes a las 10 de la mañana de acá de Chile. Por lo tanto, no voy a estar en los próximos 3 martes. Y usted puede decir, ¿pero esto se para, hermano Alejandro? No. Va a continuar las clases nuestro pastor Juvenal Cona, que está con nosotros, pastor Juvenal, ¿cierto? Ahí se puede desactivar su micrófono. Él va a continuar con las clases los 3 martes siguientes, porque yo voy a estar 3 martes fuera de Chile, y obviamente que voy a disfrutar mi estadía con mi hijo allá en Europa. Qué bendición. Muchas gracias. Por lo tanto, yo les pido la misma fidelidad, amor y cariño que han tenido conmigo, que lo tengan también con el pastor Juvenal, pero más que conmigo o con el pastor Juvenal, que lo tengan con esta instancia de estudio que ha surgido en su vida. ¿Mm? Eso. Consultas. Amén. Emanuel Isama, Hermana Elizabeth. Emanuel Isama, Sí. si necesita quien le cargue las maletas, estoy disponible.
Yo también, yo también. Yo pensé que me iba a preguntar de romano. No, está bien, sí, era una broma. No, ya Tiene que tengo. hacer escala y tiene que hacer escala. La hace Leilita. Allí ¿Sabe lo qué? recibimos, le cargamos las maletas. Bueno, voy a decirle a mi hijo si pasamos ahí a la isla, po. Ay, sí. No, es que ya los pasajes de vuelta están comprados ya. ¿Cuánto se va a tardar de Chile allá? Bueno, viajo el martes a las 10 de la mañana de aquí de Chile y regreso el 15 de septiembre a Chile. No, no, pero el trayecto de Chile Ah, bueno, a Europa, me voy a Madrid primero, a eh, Madrid. a Madrid, de ahí creo que estoy como un día, o sea, perdón, son como 10 horas que tengo que hacer para hacer escala. Por eso, Tomo un avión y me voy a Italia y ahí mi hijo me va a estar esperando. Así que sus oraciones, porque voy a estar como 10 horas en un lugar, en un país que no conozco. Pero mi hijo me dice, papá, pero si España, te comunicáis, no creo que tengáis problema en eh, hablar con la gente. Entonces, preguntar cómo exacto, llegáis al terminal, porque creo que son como 5 terminales ahí en Madrid, y es como sí. una ciudadela. Entonces, eh, pero sus oraciones para que Dios pueda abrir puertas de bendición y que pueda cumplirse el objetivo del viaje. España es bello, España es bello, Sí, sí, Cuando sí. vaya no va a querer regresar. exacto. No, es que no quería irme, si esa es la verdad, no quería irme No, no, porque no quiere ir, pero después no va a querer regresar, no, es que porque no, fue precioso. sí, Precioso. sí, sí, sí. pre- Bueno, Mi, pero mi hermano Alejandro, el pastor Israel. felicitaciones, pues, ¿qué decirle? Yo también yo me voy a la calle España, que es otra cosa, pero igual, felicitaciones. Así que Dios le bendiga, po. Dios Muchas bendiga gracias. esa preocupación. Amén, amén. Dios retribuye esa preocupación pastoral, porque enseñar la escritura es una labor fundamental pastoral. Y Dios es testigo de que en lo personal hemos estado orando y por todo, y ustedes, mi hermano del grupo, mi hermano Puerto Rico, con el asunto de los ciclones, tornados, orando por ustedes. Y Gracias, bendiciones, Gracias. gracias. bendiciones, nos alegramos y le doy un aplauso al Señor. Es un buen premio eso. Que Me se lo alegro de llevó todo. lejos, se lo Sí. llevó lejos. Amén. Ah, sí, 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 Amén. sí, 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 sí. Así que Sí. mi corazón se alegra por usted porque el Señor retribuye. Usted sabe que enseñar la palabra tiene beneficios, pero también uno sufre un poquito enseñando la palabra. Se Mm, gana amigos, pero también se gana enemigos hablando la verdad de la escritura. mm, Cuando alguien o algo no está de acuerdo en la escritura y uno va y se acerca y hace humildemente las críticas, o el humilde acoge la exhortación, o el orgulloso se enoja. mm. Eso es un término proverbial muy único, Así pero es. No me le alegro, cree. Sí, me alegro mucho, mucho, mucho y que el Señor te bendiga, pero quería hacerte un comentario, mi amado hermano, por ¿ya? favor, Y pastor créeme Israel. que me hacerte un comentario, pero me das permiso para argumentarlo, mi amado hermano Por favor, Alejandro, adelante, por favor. y Pastor. poder escuchar también la visión bíblica que Dios le ha dado a usted. En Galatas capítulo 6, verso 2, y 1 Corintios capítulo 9, verso 21, habla sobre la ley de Cristo. Obviamente, nosotros no estamos bajo la ley, eso es Mm, claro, ¿cierto? No estamos bajo la ley, pero por ejemplo, para citar Galatas capítulo 6, verso 2, dice sobre llevar uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿ya? Y también la primera carta de Corintios habla de lo mismo, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿ya? Ya. Gracias, amor. La otra vez usted nos habló, y quedamos todos claros que hay una ley natural en nosotros que está descrita en Romanos capítulo 2, verso 15, ¿cierto? Una ley muy similar a los 10 mandamientos homologados en nuestro ser, en nuestro espíritu, ¿ya? Cuando hablamos de la ley de Cristo, ¿usted nos podría argumentar y explicar? Sí, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de Cristo.
¿sabe, mi hermano Alejandro? Hay algunos teólogos reformados que argumentan la siguiente razón, diciendo que la ley de Cristo está basada en los dos grandes mandamientos argumentados por nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Algunos argumentan esa parte, que es la ley de Cristo, ¿ya? Y lo otro, dan otro argumento más, por ejemplo, el pastor Gruden, la Iglesia Bautista Reformada. Cuando hablamos de la ley de Cristo, si no estamos bajo la ley la ley antigua, ¿a qué se refiere la Escritura que estamos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de los 10 mandamientos? Sería bueno que nos explicara, porque hay una pelea muy fuerte. Sí, no estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley antigua, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, y usted nos podría ayudar en ese aspecto. Muchas bendiciones. Ya, su pregunta contiene dos preguntas. La primera es que usted dice si estamos bajo la ley, hablando de la ley de Moisés. Si bien es cierto, no estamos bajo la ley de Moisés para los efectos de nuestra salvación, por eso que Pablo refuta el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Lo explicamos en la clase pasada y antepasada, ¿se acuerdan? El antinomianismo es aquel grupo de creyentes que son anti-ley de Moisés, anti-ley de los 10 mandamientos, ¿ya? Si bien es cierto, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos para nuestra salvación, pero sí debemos obedecer la ley para tener una vida de santidad, porque la ley es un espejo donde nosotros nos miramos y vemos qué es lo malo, perdón, qué es lo correcto que debemos hacer, ¿ok? Entonces, número uno, Pastor Israel, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, nunca han dejado de derogarse, están activos, pero no tienen el sentido que le daba a Israel, que era obedecían para ganarse el favor de Dios, ¿ok? Recuerde que nosotros vimos hoy día que en Cristo hemos muerto a la ley, ¿cierto? Y ahora nos casamos en este nuevo pacto con Cristo, ¿ok? Usted habló de Gálatas capítulo 6, versículo 2, donde dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, que es la segunda parte de su pregunta, no es un nuevo código legal con ciertos mandamientos como la ley de Moisés, ¿ya? Eso es lo primero. No es un nuevo código legal, sino que el apóstol se refiere a la norma suprema del amor. ¿Y a qué norma suprema del amor se refiere Pablo cuando ahí en Juan, creo que el capítulo 13, Jesús da un mandamiento nuevo, le dice a los apóstoles, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 13, que lo vamos a ver más adelante, él habla que el amor es el cumplimiento de la ley, pero de esta ley, de amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, la ley de Cristo es vivir bajo el principio del amor redentor y sacrificial, reflejando, por lo tanto, Pastor Israel, el carácter de Jesús. ¿Ok? No sé si respondo su pregunta. A mí, ¿sabe que es muy bueno tener claro? Es muy bueno tener claro esto, mi amado. Es muy bueno. Me tocó investigar a algunos teólogos reformados y sabes que escuché sus respuestas, leí sus respuestas, como de Gruden y otros más, y la Iglesia Bautista Reformada, que es más cercana a lo que somos nosotros. Recuerde que Wayne Gruden es entre reformado y bautista. Sí, es una mixtura. Ahí tiene como una mezcla un poco rara, pero Gruden es un poquito reformado, ni siquiera es presbiteriano. Él es bautista, un bautista reformado, en cierta manera. Como Paul Washer, que Paul Washer también es bautista reformado. Exacto.
es bautista reformado. Entonces, para recapitular, la ley de Cristo es la norma suprema de amarnos los unos a los otros, ¿ya? Exactamente. Exacto. Reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Exacto. Ahora, ¿Está bien? ¿Está bien ¿cómo cumplimos la ley de Cristo? ¿Cómo la cumplimos? Amar como Cristo amó, perdonar como Cristo amó, servir como Cristo sirvió, vivir bajo el fruto del Espíritu, que es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. De esa forma nosotros cumplimos la ley de Cristo. Amar como Amén. Cristo amó, perdonar como Cristo perdonó y servir como Cristo sirvió. Y obviamente Amén. vivir bajo el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5. Mi hermano Alejandro, y lo último, es tan importante, quizás hay hermanos que no han tocado tener, conversaciones con gente adventista, sabatista, y está la disyuntiva que ellos le dan el sello de Dios o el sello salvífico al día sábado. Ah, Si usted se pilla con un adventista que tiene, si usted puede ver el canal, tienen 4 canales en sí, Chile, sí. 4 vías, y los que tenemos los canales evangélicos están metidos con los neopentecostales que literalmente nos enseñan Biblia. Pero es tan importante que el grupo que está escuchando, no porque haya hecho la pregunta yo, tengamos claro que sí estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Y mi hermano nos acaba de citar de dónde está, que el parámetro mayor es, ¿cuál es? Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo lo he amado, la ley de Cristo. ¿Y cómo la cumplimos, dijo mi hermano Alejandro? Perdonando y amando. Gracias. Excelente. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Okay, perfecto. Gracias, hermano. Ok, muchas gracias, pues. Bien, ya ¡Feliz viaje! me sentiría muy grato que ustedes pudieran orar por cada momento. Mire lo que me llevo. Me llevo un trípode para poner mi celular y poder predicar donde Pablo predicó, porque el viaje va a estar centrado en el Mediterráneo, va a estar centrado en Wow. Grecia, en Tesalónica, vamos, a Éfeso, vamos a Qué bueno. Turquía, así que eso. Así que si Una bendición. salgo por ahí predicando ahí como Pablo, no, perdón, no como Pablo, donde Pablo predicó, bueno, Parecido. parecido, no, ni parecido, ni a los talones, ¿cierto? A ese gran hombre de Dios. Pero sí, Es una bendición. alguna Es una reflexión, idea a tomarme por bendición. ahí. Que es una bendición Sí, de que todas pueda maneras. hacer eso. Sí, de todas maneras. Qué Oye. precioso por allá. Pero recuerde hacer escala en Puerto Rico. Usted me quiere llevar a Puerto Rico. Es la única manera. Si va a pasar por allí. Bueno, vamos a tratar de pasar por último por arriba, pues, oiga. Bien. Amados Felicidades. queridos, muchas gracias. Me sentiría muy reconfortable si pudieran orar, ¿cierto? Para que todo salga bien. Pero va a quedar nuestro pastor Juvenal, así que él creo que y ahí, Pastor Juvenal, por favor, si puede saludar a los hermanos, Sí, sería un montón. sí, hola, buenas noches, amados hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Buenas noches, Estaba anotando los nombres para que el próximo martes estén los mismos, así que yo los tengo identificados, digamos. Dios bendiga a Alejandro, esta bendición que Dios le da de poder tener este regalo de parte de su hijo y bueno, ahí vamos a estar, ¿cierto?, siendo parte de esa aventura y nos va a estar compartiendo, digamos, después los resultados de este hermoso viaje. Así es que me voy a tomar la atribución, hermano Alejandro, vamos a orar, ¿ya? ¿Le parece por Alejandro? Me gustaría que Amén. todos nos unamos en oración por este hermoso desafío de Alejandro, ¿cierto? De poder viajar, estar ahí en lugares tan importantes, ¿cierto? Para el mundo occidental. Así que les invito, no sé si me estoy tomando la atribución, no sé si Por favor.
Hermano Alejandro, Tómese el hermano. ¿algún otro aviso anterior? No. El pastor Juvenal es el que se va a hacer cargo de las clases, así que usted ya ahora es dueño de la clase. Ya. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor esta bendición. Padre, en Hermano el nombre de Lisa, Jesús nos unimos en oración junto a este instituto bíblico, Señor, estos alumnos, estos hermanos, hermanas. Nos unimos en oración por la fe y en el Espíritu, Señor Jesús, para orar por Alejandro, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano Alejandro en este viaje, Señor Jesús. Es una bendición, Dios, que ha llegado a sus manos y la ha tomado, Señor Jesús. Y responsablemente, Dios del cielo, ha asignado la continuidad de estas clases, Señor. Lo decía nuestro pastor Israel, hay un pago, hay una retribución de parte de Dios cuando trabajamos en el reino, sin importar el impacto. El impacto lo das tú, Señor Jesús. Y Alejandro ha impactado tantas vidas durante su trabajo ministerial y estoy seguro, Señor Jesucristo, que tú estás bendiciendo la vida de él, de su esposa, sus hijos, Señor Jesús, sus hijas. Yo te pido una bendición por este viaje, el cuidado. Te pido que tú puedas protegerlo, cuidarlo, darle la oportunidad, Señor Jesús, de poder entrar, Señor, ahí a esos lugares y estar tomado de tu mano, Señor Jesús, con tu espíritu, Dios, viajando, recorriendo y siempre teniendo en consideración lo que le apasiona, Señor Jesús, que es el aprendizaje, el aprender, el absorber, Dios del cielo. Te pido una bendición por todos mis hermanos que están conectados a esta hora, unidos en oración por Alejandro, para que estos próximos días, estas próximas semanas, Señor Jesucristo, no cese el interés, no decaiga, Señor, el entusiasmo, la motivación por el aprendizaje, Señor Jesucristo, que es tan necesario. No sabemos, Señor, el impacto que podemos tener nosotros al estar conectados a una clase, al ser orientados en las escrituras. No sabemos el impacto que podremos tener el día de mañana o en una fecha próxima, Señor, con el conocimiento que adquirimos, Dios del cielo, en torno a las escrituras. Bendice esta clase, bendice a quienes no se pudieron conectar hoy día. Dales la oportunidad en las próximas semanas para que se puedan unir, Señor Jesús, y tu bendición esté, Señor Jesucristo, en la vida de Alejandro, de esta clase y de este instituto. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia, tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, pastor Juvenal. Hermana Alicia, usted quería decir algo antes que nos vayamos. sí, que vaya confiado de que nosotros le vamos a supervisar muy bien al pastor Juvenal Cona. Yo pensé que iba a ser al revés. ¿Verdad? Dios mío, Elizabeth. Bien. A propósito, me voy a permitir una licencia. Está con nosotros nuestro hermano Juan Castro, Castrito que le decimos. Él es un compañero de promoción de Carabinero, que somos hermanos en Cristo y lo invité a ser parte de esta clase y él con mucho gusto accedió. Castrito, espero que el próximo martes esté ahí con nuestro pastor Juvenal también. Amén, sí, Y por que seas supuesto. parte de nuestro instituto. Va a ser para nosotros un honor tenerte acá. Me gustaría escuchar qué te ha parecido la clase de hoy, qué te ha parecido este grupo maravilloso que tenemos, que faltan varios más. ¿Qué te ha parecido antes de terminar, por favor, Castrito? Vuestro hermano, agradecido por ver al pueblo de Dios reunido en torno a la palabra, que es lo principal, ¿cierto? Lo que importa, lo que debe guiar nuestras vidas y sumergirse, como tú lo dijiste, en la escritura es lo fundamental. Y Amén. bueno, seguir participando, seguir estando, porque hay que alimentarse de la palabra de Dios, continuamente, de continuo. Amén. Así que una bendición, me sumo a los saludos de bendición de mi hermano hacia ti, que tengas un buen viaje y que Dios te bendiga. Y como Pablo también, aparte de visitar esos lugares, que puedas edificar ahí una iglesia también, pues mi hermano, ¿por qué no? Gracias, Castrito. Gracias. Claro, hacer la obra completa, Así que muchas bendiciones a ti, a tu familia. Gracias. Qué mejor, como decían los hermanos,
Dios premia a quien sirve en el reino y tú sin duda lo mereces. Así Gracias. que feliz por ti, mis buenos deseos, que Dios te colme de bendiciones donde quiera que estés, pues, mi hermano. Así. Bien, bien. Lo importante es que el próximo martes también estés acá con nosotros Amén, sí. y ahí con el pastor Juvenal para que después esté apoyando ahí a esta clase. Hermanos amados, fue un placer estar con ustedes un martes más. Voy a subir la clase en un ratito más. ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. Bendiciones y prenda sus camaritas ahí para que Igual, nos veamos, ¿ya? Y algún día voy a ir a la islita, a la isla de por Puerto favor, Rico, hermana Marta, es ¿ya? que no se va a arrepentir. Hagamos algunos seminarios por allá, por último, para no tan solo ir a actuar ahí, sino que ir Hoy tengo que hablar con... a plantar ahí algo. ¿Mm? Exacto, exacto, sí. Pero puede ir de visita. Sí. Sabe Oiga, que en mi casa, sí, yo sé que usted me ha invitado a su casa. Muchas gracias, hermana Marta, de verdad. Le dije a mi esposa y me dijo, ya, pues, vamos, pues. No. ay, sí, sí. Les pido sus oraciones por la hermana Madeleine, porque la cosa se puso más fea ahí en Cuba. Así que, Ay, Dios. hermanos, usted tiene la posibilidad de conectarse. Veo a mi hermana Julia, hermano el pastor Israel, pastor Juvenal, hermano ahí en Yo Ecuador, hablo hermano con Luis ella. César, usted ahí en Puerto Rico, y si se me queda algún otro país, por favor, perdónenme, aquí en Chile igual. Pero la amada Madeleine no puede conectarse, y ella con suerte puede ver la clase en canal de YouTube. Y a pedacitos, porque Le- el régimen le entrega ciertos gigas, no, ni siquiera gigas, megas. Se le acaba de Megas. esperar 1 o 2 días más para poder nuevamente bajar la clase y verla. Y la verdad que es ese No es difícil ayudar. duele. Sí, nosotros como instituto le ofrecimos ayuda, pero me dice cómo, si no, está tan parado ahí la ayuda a ciertos hermanos que no, la verdad que no sabemos cómo ayudarla. Pero creo que la oración, ¿cierto?, es importante por ella, para que Dios pueda ahí Amén. Sí, algún día abrir, ¿cierto?, este régimen y que el Evangelio pueda desplegarse ahí en Cuba, que tanto lo necesita. ¿Mm? Bien, amados hermanos, exacto. como siempre digo en mis videos, gracia y paz para cada uno de ustedes y nos vemos Mm, en otra oportunidad. mm. Chao, chao, Amén. cuídense. Ahí prendan sus Siempre camaritas bien. y nos despedimos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, bye bye. Bendiciones. Bye, bye. Chao, chao. Buen Quien pueda, por favor, viaje. me manda los enlaces para conectarme a la reunión. Sí, No no lo se voy. preocupe. Castrito, te voy a ingresar al grupo de Romano para que ahí va a estar todo, ¿vale? Perfecto, gracias, mi hermano. Bendiciones, Un abrazo. Castrito. Bendiciones. Un Chao, abrazo. chao. Chao, chao. Ya. Hasta luego, hermano. Ahí Ecuador, chao, chao.